La humilde empleada salvó a las gemelas de un millonario viudo y lo que él hizo después dejó a toda la familia en un estado de shock absoluto. Ella era simplemente una sombra que recorría los pasillos de la imponente mansión en Lomas de Chapultepec, una mujer cuyo nombre apenas pronunciaban y cuya presencia era tan ignorada como el aire que respiraban los dueños de la casa. Nadie en aquel banquete lleno de lujos e hipocresía imaginaba que esas manos, marcadas por el uso constante de cloro y detergentes baratos, ocultaban un pasado heroico y una habilidad técnica capaz de desafiar a la propia muerte. Mientras los diamantes brillaban bajo las luces de cristal, una tragedia silenciosa comenzaba a gestarse, y sólo la mujer que todos consideraban incapaz de entender una conversación inteligente se convertiría en la única esperanza para una familia que estaba a punto de perderlo todo. El contraste en aquella sala era devastador, con el aroma del pan de muerto y el chocolate caliente llenando el ambiente de una tradición que el dueño de la casa parecía haber olvidado entre tantos negocios y millones de pesos. Josefina Hernández caminaba con la mirada puesta en el suelo, soportando el peso de una invisibilidad impuesta por su uniforme sencillo pero impecablemente limpio, mientras los invitados se burlaban de su lentitud con risas crueles y comentarios despectivos. Sin embargo, detrás de ese cansancio profundo que cargaba en los hombros, latía el corazón de una profesional que había enfrentado las emergencias más crudas en los hospitales de Oaxaca. Una verdad que estaba a punto de estallar frente a los ojos de quienes hoy la humillaban. Nadie sospechaba que, por debajo de su delantal, Josefina guardaba un secreto que pronto pondría de rodillas al hombre más poderoso de la ciudad, recordándole que la dignidad no tiene precio. Esta historia que estás a punto de escuchar te demostrará que la verdadera nobleza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la valentía de quienes sirven a los demás con el alma entregada. Lo que sucedió en esa mansión de la Ciudad de México cambió para siempre la vida de todos los involucrados y dejó una lección de humildad que todavía resuena en las calles de aquel exclusivo barrio. Pero antes de continuar con este relato, que seguramente tocará las fibras más profundas de tu corazón, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Nos encanta saber que nuestra comunidad está presente en cada rincón, unida por el respeto y la admiración hacia el trabajo honesto que sostiene a nuestras familias. La mansión en Lomas de Chapultepec lucía majestuosa bajo la luz de la luna, pero dentro de sus muros el aire era denso y cargado de una frialdad que ni siquiera el vibrante color de las flores de cempasúchil lograba disipar. Era la víspera del Día de Muertos, y aunque los pasillos estaban decorados con ofrendas que recordaban a la difunta esposa del señor Ricardo Valenzuela, el aroma dulce del pan de muerto y el chocolate caliente chocaba con la actitud distante de los dueños de casa. En este escenario de opulencia, donde cada cuadro y cada mueble gritaba fortuna, se movía Josefina Hernández, una mujer que parecía invisible para todos, pero cuyo espíritu guardaba una fortaleza que nadie en esa mesa de negocios podía imaginar. Josefina caminaba con pasos suaves, evitando hacer ruido con sus zapatos desgastados pero limpios, mientras sus manos, curtidas por el sol de Oaxaca y el esfuerzo de años de trabajo honesto, sostenían una bandeja de plata con una destreza admirable. Sus ojos, profundos y serenos, reflejaban la sabiduría de quien ha visto mucho pero prefiere callar, una mirada marcada por el sacrificio que solo una mujer abnegada conoce. A pesar de que su ropa era sencilla, Josefina desprendía una dignidad que no necesitaba de joyas ni de sedas para brillar, aunque para los comensales presentes ella fuera simplemente una pieza más de la servidumbre, una sombra encargada de que nada faltara en la cena de los poderosos.
El señor Ricardo Valenzuela, un hombre cuya mirada se había vuelto amarga y gris tras la pérdida de su amada esposa, estaba concentrado en cerrar un trato millonario que definiría el futuro de sus empresas. A su lado se encontraba el señor Harrison, un socio extranjero de actitud arrogante y gestos bruscos, que vestía un traje que costaba más de lo que Josefina ganaba en todo un año de ardua labor. Harrison miraba a su alrededor con un desprecio mal disimulado, tratando a todo el personal con una superioridad que resultaba insultante, ignorando que se encontraba en una tierra donde el respeto a los mayores y al esfuerzo ajeno son pilares fundamentales de la vida que él tanto despreciaba. Durante el transcurso del banquete, la tensión comenzó a subir cuando Harrison, molesto por un pequeño retraso en el servicio, decidió descargar su frustración contra la mujer que le servía el vino con sumo cuidado. El hombre soltó una carcajada burlona y, señalando las manos de Josefina, le preguntó en un tono sarcástico si acaso no era capaz de moverse más rápido o si es que su inteligencia no le daba para entender cómo se atiende a caballeros de su nivel. Ricardo, cegado por la ambición de ganar mucha lana y firmar el contrato, prefirió guardar un silencio cómplice, permitiendo que la humillación cayera sobre los hombros de Josefina, quien solo pudo bajar la cabeza mientras apretaba los labios con firmeza. ¿Qué hace una mujer como usted en un lugar como este?, preguntó el socio arrogante, con una sonrisa que destilaba veneno, sugiriendo que Josefina debería estar vendiendo tamales en alguna esquina en lugar de molestar a personas importantes con su presencia lenta. Ella, sin perder la compostura ni la elegancia que le dictaba su corazón, respondió con un hilo de voz pausado que ella solo trataba de hacer su trabajo lo mejor posible con el permiso de los presentes. Esta injusticia generó un nudo en la garganta de los demás empleados presentes, creando una indignación moral que flotaba en el ambiente. Dígame, ¿usted cree que Josefina merecía ser tratada así, simplemente por su apariencia y su humilde oficio en esa lujosa casa? El ambiente en el comedor se volvió aún más asfixiante cuando el señor Harrison puso sobre la mesa un fajo de documentos legales exigiendo la firma inmediata del señor Ricardo para cerrar la sociedad. El tiempo se agotaba y millones de pesos estaban en juego, una fortuna que prometía rescatar el legado de la familia Valenzuela de la ruina absoluta tras la muerte de la matriarca. Ricardo, presionado por la arrogancia de su socio y el miedo al fracaso, ni siquiera se percató de que sus dos pequeñas hijas, esas niñas que eran el vivo retrato de su esposa fallecida, se habían escabullido del salón principal buscando un poco de atención que nadie parecía dispuesto a darles aquella noche de difuntos. Las pequeñas, sintiéndose ignoradas entre tantos adultos que solo hablaban de negocios y lana, decidieron buscar consuelo en la cocina, atraídas por el aroma de los dulces tradicionales que Josefina había preparado con tanto esmero, en un descuido de las nanas que también estaban distraídas por el alboroto del banquete. Las niñas comenzaron a jugar con unas calaveritas de azúcar y pedazos de alfeñique que adornaban la gran ofrenda familiar. Lo que comenzó como una travesura infantil bajo la luz de las velas de cempasúchil pronto se convirtió en una situación de vida o muerte cuando una de las pequeñas, en medio de una risa inocente, comenzó a asfixiarse con un fragmento del dulce tradicional. La urgencia se disparó en un instante, transformando la lujosa mansión en un escenario de desesperación absoluta, donde el dinero de Ricardo y el poder de Harrison no servían para nada. El hospital más cercano se encontraba a varios kilómetros de distancia, y el tráfico habitual de la Ciudad de México hacía que cualquier intento de traslado fuera una sentencia definitiva ante la falta de aire de la pequeña, la honra de la familia, la fortuna del negocio y, sobre todo, la vida de esas criaturas estaban pendiendo de un hilo tan delgado como el humo de los inciensos, mientras los segundos corrían implacables contra el reloj de la tragedia.
El pánico se apoderó de Ricardo cuando vio a su hija cambiar de color, con los ojos llenos de una angustia que le partía el alma a cualquiera que tuviera un poco de humanidad en el pecho. Harrison, en lugar de ayudar, solo gritaba órdenes sin sentido, demostrando que su supuesta superioridad era solo una máscara de papel frente a una emergencia real que requería manos firmes y conocimientos precisos. La situación era crítica y el destino parecía haber sentenciado a la familia Valenzuela a una pérdida irreparable en la misma noche en que debían celebrar la vida de sus ancestros, dejando a todos paralizados por el miedo. El pánico estalló como una tormenta en medio de la sala de mármol, mientras la pequeña de ojos inocentes luchaba desesperadamente por una bocanada de aire. El señor Harrison, lejos de ayudar, comenzó a gritarle a Josefina que se quitara del camino, acusándola de estorbar con su sola presencia en un momento tan crítico. El millonario Ricardo, con el rostro desencajado por el terror y las manos temblorosas, intentaba marcar a emergencias, pero sus dedos no obedecían y el teléfono terminó estrellándose contra el suelo, aumentando la sensación de desamparo. Los segundos pesaban como plomo y cada intento fallido de los presentes por ayudar solo alimentaba la angustia, mientras el silencio de la niña se convertía en un grito mudo que desgarraba el corazón de todos. Un guardia de seguridad se acercó corriendo e intentó levantar a la pequeña de forma brusca para sacudirla, pero sus movimientos eran torpes y solo lograban poner en mayor riesgo la frágil vida que se le escapaba entre las manos. Josefina, que hasta ese momento había permanecido en un rincón como una sombra invisible, dio un paso al frente con una serenidad que contrastaba violentamente con el caos que reinaba en la mansión. Sus manos, antes despreciadas por el socio extranjero, se movieron con una agilidad sorprendente mientras apartaba suavemente a los que estorbaban, ignorando las burlas que Harrison seguía lanzando, asegurando que una simple empleada no tenía nada que hacer en un asunto de tanta gravedad médica. «Quítate de aquí, mujer, vas a ensuciar a la niña con tus manos llenas de grasa», gritó el socio arrogante con una frialdad que rayaba en lo inhumano, tratando de empujar a Josefina para que regresara a las sombras de la cocina, pero ella no retrocedió ni un centímetro. Por el contrario, su espalda se enderezó y su mirada cansada se transformó en un destello de autoridad técnica que dejó mudo al mismísimo Ricardo por un instante. Ella sabía perfectamente que el tiempo de las palabras se había terminado y que, si no actuaba en ese preciso momento, la tragedia marcaría para siempre el destino de esa familia que tanto la había humillado durante la cena de negocios. Con una calma que solo se adquiere tras años de enfrentar la muerte cara a cara en las salas de urgencias más difíciles de Oaxaca, Josefina comenzó a dar instrucciones cortas y precisas a los empleados que estaban paralizados. Pidió que despejaran el área de inmediato y que trajeran una luz fuerte, mientras sus dedos expertos palpaban el cuello de la pequeña, buscando una señal de esperanza entre la asfixia. Pero nadie podría haber imaginado que, detrás de ese delantal manchado por el trabajo duro, latía el conocimiento de una experta que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar si vieras que la vida de un ser querido depende de alguien a quien siempre ignoraste? Cuéntamelo en los comentarios. La tensión seguía escalando mientras el rostro de la jovencita comenzaba a tornarse de un tono azulado que presagiaba lo peor, haciendo que Ricardo cayera de rodillas suplicando por un milagro en medio de su lujosa sala. Harrison, viendo que el contrato millonario se le podía escapar por el escándalo, seguía insistiendo en que debían esperar a los paramédicos y que Josefina solo estaba empeorando las cosas con su atrevimiento. Sin embargo, ella ya no escuchaba las ofensas. Su mente estaba enfocada únicamente en salvar esa vida, demostrando una competencia que nadie en esa habitación poseía, a pesar de todos sus títulos y cuentas bancarias llenas de lana que de nada servían en ese instante.
Josefina posicionó a la pequeña con una técnica que dejó perplejos a los presentes, quienes empezaban a notar que sus movimientos no eran los de una aficionada, sino los de alguien que conocía el cuerpo humano a la perfección. Cada gesto de la mujer era calculado, firme y cargado de una seguridad que comenzó a calmar el ambiente, transformando el caos en una operación de rescate silenciosa y profesional. La expectativa crecía segundo a segundo, viendo cómo la humilde empleada se convertía en la única luz de esperanza en medio de una mansión que, hasta hacía unos minutos, la consideraba poco más que un objeto decorativo, sin voz ni voto. El silencio en la sala se volvió sepulcral, solo roto por los sollozos ahogados del padre y los murmullos de incredulidad de los invitados que observaban la escena con los ojos muy abiertos por el asombro. Josefina estaba a punto de realizar la maniobra definitiva, esa que marcaría la diferencia entre la vida y el olvido, mientras el mundo parecía detenerse por completo a su alrededor. Pero nadie podía imaginar que, tras esa apariencia de fragilidad, se escondía una verdad tan poderosa que sacudiría los cimientos de la familia Valenzuela para siempre. ¿Crees que el respeto se gana con el dinero o con las acciones que realizamos en los momentos de mayor necesidad? Déjanos tu opinión ahora mismo. En el momento más crítico, cuando el aire parecía haberse agotado definitivamente para la pequeña, Josefina tomó una decisión que cambiaría su vida y la de todos en esa mansión de Lomas de Chapultepec. Con una determinación que heló la sangre de los presentes, se despojó del delantal manchado que la definía ante los ojos de los demás como una simple sirvienta. Al hacerlo, un objeto metálico y una tarjeta plastificada cayeron al suelo de mármol con un sonido seco que resonó en medio del silencio sepulcral de la sala. El señor Ricardo, con los ojos empañados por las lágrimas, se inclinó para recoger lo que la mujer había dejado caer, y lo que vio lo dejó completamente petrificado, incapaz de articular una sola palabra, mientras su corazón latía con una fuerza desmedida. En sus manos temblorosas sostenía un antiguo carnet de enfermera jefa de la unidad de urgencias más grande de Oaxaca, junto a una medalla de honor al mérito civil por servicios excepcionales a la salud pública mexicana. No era una simple credencial, era el testimonio de 15 años de lucha constante, salvando vidas en las condiciones más difíciles, una prueba irrefutable de que la mujer que Harrison había llamado ignorante era, en realidad, una experta con más conocimientos médicos que cualquier persona en esa habitación. El carnal de Josefina mostraba una foto más joven, pero con la misma mirada serena y firme que ahora dominaba la situación, con una autoridad técnica que no admitía réplicas ni dudas de ningún tipo. Apártense todos y déjenme trabajar si es que quieren que esta niña siga respirando, exclamó Josefina con una voz que ya no era la de la empleada sumisa, sino la de una profesional que ha dado órdenes en medio del caos de un hospital de alta rotatividad. Ricardo, en estado de shock absoluto, retrocedió mecánicamente, dándose cuenta de la magnitud del error que había cometido al ignorar el tesoro humano que tenía bajo su propio techo. El señor Harrison, por su parte, se quedó con la boca abierta, tratando de procesar cómo la mujer a la que acababa de insultar poseía una distinción que él, con todo su dinero y arrogancia extranjera, jamás podría comprar ni fingir ante una crisis real. La sorpresa se transformó en una esperanza desesperada mientras veían cómo Josefina, con una precisión milimétrica, comenzaba a aplicar las maniobras de reanimación avanzada que solo alguien con su trayectoria conocía a la perfección. Cada movimiento de sus manos curtidas era una lección de maestría y amor por la vida, demostrando que la verdadera grandeza no necesita de títulos colgados en la pared cuando se lleva grabada en la capacidad de servir al prójimo. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas.
así que deja tu me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para no perderte el desenlace de esta historia y muchas otras que te harán recuperar la fe en la humanidad. Con la fuerza de quien ha luchado 1000 batallas contra la muerte, Josefina realizó la presión exacta sobre el pequeño cuerpo, manteniendo una concentración que parecía detener el tiempo en aquella sala de lomas de Chapultepec. De repente un sonido seco rompió el silencio y el trozo de dulce salió expulsado, permitiendo que un grito de llanto puro y potente llenara el aire. La pequeña comenzó a toser con fuerza, buscando oxígeno con desesperación, mientras Josefina la sostenía con una ternura inquebrantable, acomodándola de costado para asegurar que sus vías respiratorias estuvieran completamente despejadas. Fue una victoria técnica y humana que dejó a todos los presentes con la piel de gallina, siendo testigos de un milagro obrado por las manos que minutos antes habían sido despreciadas. El señor Ricardo se abalanzó hacia su hija, cayendo de rodillas sobre el frío mármol, pero Josefina, con una firmeza que no admitía discusión, lo detuvo con un gesto de la mano. Él dijo con voz quebrada que necesitaba abrazarla de inmediato, pero ella le respondió con autoridad profesional que primero debía estabilizarse su ritmo cardíaco y que cualquier movimiento brusco podría ser contraproducente en ese estado de shock inicial. El millonario, aquel hombre que manejaba imperios con un solo dedo, obedeció como un niño pequeño ante la presencia de la verdadera sabiduría, dándose cuenta de que en ese momento su lana no valía nada frente al conocimiento de la mujer que él consideraba una simple sombra en su mansión. El señor Harrison, viendo que la tragedia se había evitado y tratando de recuperar su postura de superioridad para no perder el contrato, se acercó para decir que seguramente el susto no había sido para tanto y que Josefina solo había tenido un poco de suerte. Sin embargo, ella se puso de pie, lo miró directamente a los ojos con una dignidad que lo hizo retroceder y le explicó, con términos médicos precisos y una voz que resonó en todo el salón, la gravedad exacta de la hipoxia que la niña había sufrido. Ella le recordó que, mientras él se dedicaba a insultarla y a estorbar, el cerebro de la pequeña estaba a segundos de un daño irreversible, dejando al socio extranjero en una vergüenza pública total frente a todos los invitados que ahora lo miraban con absoluto desprecio. Cuando los paramédicos de la ambulancia privada finalmente cruzaron el umbral de la mansión con sus equipos de emergencia, se detuvieron en seco al ver la escena perfectamente controlada y estabilizada. El médico a cargo se acercó a Josefina y, al reconocerla por su antigua labor en los hospitales más difíciles de Oaxaca, se cuadró en señal de un respeto profundo que dejó a la familia Valenzuela sin palabras. El médico les informó a todos que, de no haber sido por la intervención magistral y profesional de la señora Hernández, la historia de esa noche habría terminado en un funeral en lugar de una celebración, sellando así el destino de quienes se atrevieron a subestimar el valor de un ser humano por su humilde uniforme de trabajo. Tras la partida de los paramédicos y con sus hijas ya a salvo descansando en sus habitaciones, el silencio que se apoderó de la mansión era uno de reflexión profunda y arrepentimiento. El señor Ricardo Valenzuela, todavía con el rastro de las lágrimas en sus mejillas, se puso de pie y miró a su alrededor, viendo con nuevos ojos la opulencia que lo rodeaba y la vacuidad de sus propias prioridades. La imagen de Josefina, firme y profesional frente a la tragedia, le había devuelto una claridad que había perdido años atrás, recordándole que la vida es un soplo que no se puede comprar con toda la lana del mundo ni con los contratos más jugosos de la Ciudad de México. Entonces Ricardo se dirigió al señor Harrison, quien intentaba discretamente acomodarse el nudo de la corbata como si nada hubiera pasado. Con una voz que ya no admitía discusiones ni sociedades, el millonario le informó que su trato comercial estaba cancelado definitivamente y que no quería volver a verlo en sus propiedades ni en sus oficinas nunca más.
Él le dijo que un hombre que no era capaz de reconocer la dignidad humana por encima de un uniforme no tenía lugar en su vida ni en sus negocios, ordenándole que se retirara de inmediato bajo la mirada de aprobación de todos los presentes, quienes finalmente comprendieron el valor del respeto. Una vez que el socio arrogante salió de la propiedad, Ricardo se acercó a Josefina, quien ya se encontraba recogiendo discretamente las flores de cempasúchil que habían caído durante el caos, intentando volver a su papel de sombra invisible. Pero él la tomó suavemente de las manos y, frente a sus invitados y al resto del personal, anunció que a partir de ese momento Josefina Hernández dejaría de ser la encargada de la limpieza para convertirse en la jefa de bienestar de la familia. Él le prometió un sueldo de nivel ejecutivo y el lugar de honor que su experiencia y su valor humano merecían, reconociendo públicamente que ella era la verdadera heroína que había devuelto la esperanza a su hogar. Josefina, con la misma humildad que la había caracterizado siempre, aceptó el cargo no por el dinero, sino por el vínculo que ahora la unía a esas pequeñas que la miraban con una gratitud infinita. Aquel Día de Muertos en Lomas de Chapultepec no se recordó por la fastuosa cena ni por los negocios millonarios, sino por la lección de vida que una mujer oaxaqueña le dio a la élite de la ciudad. En la ofrenda de la mansión, junto a las fotos de los antepasados, se colocó simbólicamente un pequeño estetoscopio, recordando que la verdadera nobleza no está en el apellido, sino en la capacidad de servir con amor y conocimiento a quienes más lo necesitan. La enseñanza que este día quedó grabada en el corazón de todos es que jamás debemos subestimar la capacidad de una persona por la función que desempeña o por las ropas que viste. La verdadera riqueza de una nación como México reside en su gente, en esas personas que, como Josefina, llevan la dignidad en cada paso y la sabiduría en cada gesto, demostrando que el conocimiento es un tesoro que se cultiva con el esfuerzo y la integridad inquebrantable. Al final del día, todos aprendieron que lo que realmente define a un ser humano no es lo que muestra ante los demás, sino lo que es capaz de dar cuando la vida se pone a prueba. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia de valentía y humildad en medio de la opulencia? Escríbelo en los comentarios, queremos leer tu reflexión y saber cómo este relato ha tocado tu corazón en este día tan especial. Si esta historia te conmovió y crees que el respeto hacia todos los trabajadores es la base de una sociedad justa, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de esperanza. Recuerda que siempre hay un héroe oculto esperando el momento justo para brillar, y que la bondad es la única lana que realmente tiene valor eterno en este mundo.